El intestino delgado, constituido por el duodeno, el yeyuno y el ileón, es el lugar principal donde se absorben los nutrientes obtenidos de los materiales ingeridos. Se extiende desde el píloro hasta la unión ileocecal, donde el ileón se une al ciego, la primera porción del intestino grueso. La región pilórica del estómago se vacía en el duodeno, de forma que la admisión duodenal está regulada por el píloro. Duodeno. El duodeno, del latín, anchura de 12 dedos, la porción inicial y más corta, 25 centímetros. Del intestino delgado, es también la más ancha y fija. Sigue un curso en forma de C alrededor de la cabeza del páncreas. El duodeno se inicia en el píloro, en el lado derecho, y termina en la flexura, unión, duodeno-yeyunal, en el lado izquierdo. Esta unión tiene lugar aproximadamente a nivel de la vértebra L2, 2 a 3 cm a la izquierda de la línea media, y adopta la forma de un ángulo agudo, la flexura duodeno-yeyunal. La mayoría del duodeno está fijado por peritoneo a estructuras de la pared posterior del abdomen y se considera parcialmente retroperitoneal. El duodeno puede dividirse en 4 porciones. Figura 5 a 43. Intestinos delgado y grueso. A. Se observan los pliegues del intestino delgado in situ, rodeado por 3 lados por el intestino grueso y expuesto doblando hacia arriba el omento mayor. B. Los pliegues del intestino delgado se han replegado hacia arriba para mostrar el mesenterio. C. Ilustración orientativa del aparato digestivo que muestra la posición general y las relaciones de los intestinos. D. Vascularización de la región ileocecal. Figura 5 a 44. Duodeno, páncreas y bazo. A. La eliminación del estómago, el colon transverso y el peritoneo permite ver el duodeno, el páncreas y el bazo, con su vascularización. B. Cara anterior del duodeno, el páncreas y la vascularización asociada. El duodeno se amolda alrededor de la cabeza del páncreas. C. Cara posterior del duodeno y el páncreas. La aorta abdominal y la vena cava inferior ocupan la concavidad vertical posterior a la cabeza del páncreas y al tercio del duodeno. El proceso unciforme es la extensión de la cabeza del páncreas que pasa posterior a los vasos mesentéricos superiores. El conducto biliar desciende en una fisura abierta, en la parte posterior de la cabeza del páncreas. VMS, vena mesentérica superior. Figura 5 a 45. Relaciones del duodeno. El duodeno sigue un recorrido en forma de C alrededor de la cabeza del páncreas. Porción superior, primera porción corta, unos 5 cm, situada anterolateral al cuerpo de la vértebra L1. Porción descendente, segunda porción más larga, 7 a 10 cm, desciende junto al lado derecho de las vértebras L1-L3. Porción horizontal o inferior, tercera porción de 6 a 8 cm de longitud, cruza la vértebra L3. Porción ascendente, cuarta porción corta, unos 5 cm, empieza a la izquierda de la vértebra L3 y asciende hasta el borde superior de la vértebra L2. Los 2 cm iniciales de la porción superior del duodeno, inmediatamente distals al píloro, tienen un mesenterio y son móviles. Esta porción libre, denominada la ampolla o bulbo duodenal, tiene un aspecto distinto al del resto del duodeno cuando se observa radiográficamente utilizando un medio de contraste. Los 3 cm distals de la porción superior y las otras 3 porciones del duodeno carecen de mesenterio y no son móviles, puesto que son retroperitoneales. Las relaciones principales del duodeno se ilustran en las. La porción superior del duodeno asciende desde el píloro y tiene sobre ella el hígado y la vesícula biliar. Su cara anterior está cubierta por peritoneo, pero está desnuda en su cara posterior, excepto en la ampolla. La porción proximal presenta superiormente la inserción del ligamento hepatoduodenal, parte del omento menor, e inferiormente la del omento mayor. La porción descendente del duodeno discurre hacia abajo y se curva alrededor de la cabeza del páncreas. Inicialmente, se sitúa a la derecha y paralela a la VCI. El conducto biliar y el conducto pancreático principal entran por su pared posteromedial. Normalmente, estos conductos se unen para formar la ampolla hepatopancreática, que se abre en una eminencia llamada papila duodenal mayor, localizada posteromedialmente en el duodeno descendente. La porción descendente del duodeno es totalmente retroperitoneal. La cara anterior de sus tercios proximal y distal está cubierta de peritoneo, sin embargo, el peritoneo se refleja a partir de su tercio medio para formar el mesenterio bilaminar del colon transverso, el mesocolon transverso. La porción horizontal del duodeno discurre transversalmente hacia la izquierda,
pasando por encima de la VCI, la aorta y la vértebra L3. Sobre ella pasan la arteria y la vena mesentéricas superiores, y la raíz del mesenterio del yeyuno y el ileón. Superiormente se encuentra la cabeza del páncreas y su proceso unciforme. La cara anterior de su parte inferior está cubierta por peritoneo, excepto donde se cruza con los vasos mesentéricos superiores y la raíz del mesenterio. Posteriormente está separada de la columna vertebral por el músculo psoas mayor derecho, la VCI, la aorta y los vasos testicular ováricos derechos. La porción ascendente del duodeno discurre superiormente y a lo largo del lado izquierdo de la aorta, hasta alcanzar el borde inferior del cuerpo del páncreas. Aquí se curva anteriormente para unirse al yeyuno en la flexura duodeno-yeyunal, sostenida por la inserción del músculo suspensorio del duodeno, ligamento de Treace. Este músculo está constituido por un fascículo de músculo esquelético del diafragma y una banda fibromuscular de músculo liso de la tercera y cuarta porciones del duodeno. La contracción de este músculo suspensorio amplía el ángulo de la flexura duodeno-yeyunal, facilitando el movimiento del contenido intestinal. El músculo suspensorio pasa posterior al páncreas y la vena esplénica, y anterior a la vena renal izquierda. Las arterias del duodeno se originan en el tronco celíaco y en la AMS. Del tronco celíaco se origina la arteria hepática común, la arteria gastroduodenal, rama terminal de la hepática común, da origen a la arteria pancreático-duodenal superior, la que irriga el duodeno proximal a la entrada del conducto biliar en la porción descendente del duodeno. La AMS, a través de su rama, la arteria pancreato-duodenal inferior, irriga el duodeno distal a la entrada del conducto biliar. Conducto colédoco. Las arterias pancreato-duodenales se encuentran en la curva formada entre el duodeno y la cabeza del páncreas, e irrigan ambas estructuras. La anastomosis entre las arterias pancreato-duodenales superior e inferior, es decir, entre las arterias celíaca y mesentérica superior, se produce entre la entrada del conducto biliar y la unión de las porciones descendente y horizontal del duodeno. En este punto tiene lugar una importante transición en el aporte de sangre del tubo digestivo. Proximalmente, extendiéndose oralmente hasta la porción abdominal del esófago. Inclusive, la sangre llega al tubo digestivo por el tronco celíaco. Distalmente, extendiéndose caudalmente hasta la flexura cólica derecha, la sangre procede de la AMS. Esta transición del flujo sanguíneo tiene una base embriológica, ya que es la zona de unión del intestino anterior y el intestino medio. Las venas duodenales acompañan a las arterias y drenan en la vena porta hepática, algunas drenan directamente y otras indirectamente, a través de las venas mesentérica superior y esplénica. Los vasos linfáticos del duodeno acompañan a las arterias. Los vasos linfáticos anteriores drenan en los nódulos linfáticos pancreatoduodenales situados a lo largo de las arterias pancreatoduodenales superior e inferior, y en los nódulos linfáticos pilóricos, que se sitúan a lo largo de la arteria gastroduodenal. Los vasos linfáticos posteriores pasan posteriores a la cabeza del páncreas y drenan en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Los vasos linfáticos eferentes de los nódulos linfáticos duodenales drenan en los nódulos linfáticos celíacos. Figura 5 a 46. Drenaje linfático e inervación del duodeno, el páncreas y el bazo. La estrecha relación posicional de estos órganos hace que compartan vasos sanguíneos, vasos linfáticos y vías nerviosas, total o parcialmente. Los nervios del duodeno proceden del nervio vago y de los nervios esplácnicos abdominopélvicos, mayor y menor a través de los plexos celíaco y mesentérico superior. Posteriormente, llegan hasta el duodeno a través de plexos periarteriales que se extienden hacia las arterias pancreatoduodenales, también resumen de la inervación de las vísceras abdominales. Yeyuno e ileón. La segunda porción del intestino, el yeyuno, empieza en la flexura duodeno-yeyunal, donde el tubo digestivo recupera un curso intraperitoneal. La tercera porción del intestino, el ileón, termina en la unión ileocecal, la unión de la porción terminal del ileón y el ciego. En conjunto, el yeyuno y el ileón miden 6 a 7 m de largo. El yeyuno constituye, aproximadamente, 2/5 partes de la longitud de la porción intraperitoneal del intestino delgado, y el ileón forma el resto. La mayor parte del yeyuno se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, CSI, del compartimento infracólico, mientras que la mayoría del ileón se encuentra en el cuadrante inferior derecho, CID. La porción terminal del ileón suele situarse en la pelvis, desde donde asciende para terminar en la cara medial del ciego.
Aunque no existe una línea de demarcación clara entre el yeyuno y el ileón, tienen características diferentes que son quirúrgicamente relevantes. El mesenterio, un pliegue peritoneal en forma de abanico, une el yeyuno y el ileón a la pared posterior del abdomen. El origen o raíz del mesenterio, de unos 15 cm de longitud, se dirige oblicuamente, hacia abajo y a la derecha. Se extiende desde la flexura duodenoyeyunal, en el lado izquierdo de la vértebra L2, hasta la unión ileocólica y la articulación sacroilíaca derecha. La longitud aproximada del mesenterio, desde su raíz hasta el borde intestinal, es de 20 centímetros. La raíz del mesenterio cruza, sucesivamente, las porciones ascendente y horizontal del duodeno, la aorta abdominal, la VCI, el uréter derecho, el músculo psoas mayor derecho y los vasos testicular-suováricos derechos. Entre las dos hojas del mesenterio se encuentran los vasos mesentéricos superiores, nódulos linfáticos, una cantidad variable de grasa y los nervios autónomos. Figura 5 a 47. Yeyuno e ileón. El yeyuno empieza en la flexura duodenoyeyunal y el ileón termina en el ciego. En ocasiones se utiliza el término conjunto yeyuno-ileón, como expresión del hecho de que no existe una línea de demarcación externa clara entre el yeyuno y el ileón. CID, cuadrante inferior derecho, CSI, cuadrante superior izquierdo. La arteria mesentérica superior, AMS, irriga el yeyuno y el ileón a través de arterias yeyunales e ileales. Normalmente la AMS nace de la aorta abdominal a nivel de la vértebra L1, aproximadamente 1 centímetro inferior al tronco celíaco, y discurre entre las hojas del mesenterio, enviando 15 a 18 ramas al yeyuno y al ileón. Las arterias se unen para formar asas o arcos, las arcadas arteriales, que dan origen a unas arterias rectas, los vasos rectos. La vena mesentérica superior drena el yeyuno y el ileón. La VMS se sitúa anterior y a la derecha de la AMS en la raíz del mesenterio. La VMS termina posterior al cuello del páncreas, donde se une a la vena esplénica para formar la vena porta hepática. En las vellosidades intestinales, minúsculas proyecciones de la mucosa, existen unos vasos linfáticos especializados, denominados vasos quilíferos, que absorben la grasa. Drenan el líquido lechoso que transportan en los plexos linfáticos de las paredes del yeyuno y el ileón. Estos plexos linfáticos drenan a su vez en vasos linfáticos situados entre las hojas del mesenterio, y luego, secuencialmente, a través de 3 grupos de nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos justaintestinales, situados junto a la pared intestinal. Los nódulos linfáticos mesentéricos, distribuidos entre las arcadas arteriales. Los nódulos superiores centrales, a lo largo de la porción proximal de la AMS. Los vasos linfáticos eferentes de los nódulos linfáticos mesentéricos drenan en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Los vasos linfáticos procedentes de la porción terminal del ileón acompañan a la rama ileal de la arteria ileocólica hacia los nódulos linfáticos ileocólicos. La AMS y sus ramas están rodeadas por un plexo nervioso periarterial, a través del cual las fibras nerviosas se dirigen a las porciones del intestino irrigadas por la AMS. Las fibras simpáticas de los nervios para el yeyuno y el ileón se originan en los segmentos medulares T8-T10 y alcanzan el plexo nervioso mesentérico superior a través de los troncos simpáticos y los nervios esplácnicos. Torácicos abdominopélvicos, mayor, menor e IMU. Las fibras simpáticas presinápticas hacen sinapsis en los cuerpos celulares de las neuronas simpáticas postsinápticas en los ganglios celíacos y mesentérico superior, prevertebrales. Las fibras parasimpáticas de los nervios para el yeyuno y el ileón derivan de los troncos vagales posteriores. Las fibras parasimpáticas presinápticas hacen sinapsis con neuronas parasimpáticas postsinápticas en los plexos mientérico y submucoso del sistema nervioso entérico de la pared intestinal, V. También resumen de la inervación de las vísceras abdominales. Figura 5 a 48. Estructura del mesenterio y el intestino delgado, características distintivas del yeyuno y el ileón. A. El mesenterio es un pliegue de peritoneo visceral con 2 capas del cual está suspendido el intestino y que conduce los vasos y nervios desde la pared posterior del cuerpo. BAF, ilustración de las características distintivas del yeyuno y el ileón resumidas en la tabla 5 a 8. Figura 5 a 49. Vascularización arterial y mesenterios de los intestinos. A. Vascularización arterial del intestino grueso. Los mesocolon transverso y sigmoide, y el mesenterio del yeyuno y del ileón, se han seccionado a nivel de sus raíces.
Las arterias ileocólica y cólica derecha en el lado derecho y las arterias cólica izquierda y sigmoide en el lado izquierdo discurrían originalmente por dentro de los mesenterios, mesocolon ascendente y descendente, que posteriormente se fusionaron con la pared posterior, pueden restablecerse quirúrgicamente. B. Vascularización arterial y drenaje venoso del intestino delgado. Excepto el duodeno proximal, todo el intestino que se muestra en B es irrigado por la arteria mesentérica superior, al igual que la mayor parte del colon transverso, que no se ve en la figura. La vena mesentérica superior drena sangre de esas mismas partes del intestino hacia la vena porta hepática. Figura 5 a 50. Nódulos linfáticos mesentéricos. Los nódulos superiores forman un sistema en el cual los nódulos centrales, en la raíz de la arteria mesentérica superior, reciben linfa de los nódulos mesentéricos, ileocólicos, cólicos derechos y cólicos medios, que a su vez reciben linfa de los nódulos linfáticos justaintestinales. Los nódulos justaintestinales adyacentes a los intestinos son los más abundantes, y su número se reduce a lo largo de las arterias. La estimulación simpática reduce la actividad peristáltica y secretora del intestino, y tiene un efecto vasoconstrictor. De manera que reduce o interrumpe la digestión generando una redistribución del aporte sanguíneo disponible para la huida o la lucha. La estimulación parasimpática aumenta la motilidad del intestino y la secreción. El cese de la estimulación simpática permite la vasodilatación, restaurando el flujo sanguíneo al intestino activo. El intestino delgado también tiene fibras sensitivas extrínsecas e intrínsecas, aferentes viscerales. El intestino es insensible a la mayoría de los estímulos dolorosos, incluidas las incisiones y las quemaduras, sin embargo, es sensible a la distensión, que se percibe como cólicos, dolor abdominal espasmódico o calambres abdominales. El dolor visceral del intestino delgado puede referirse a los dermatomas de la región umbilical. Intestino grueso. El intestino grueso es donde se absorbe el agua de los residuos no digeribles del quimo líquido, convirtiéndolo en heces semisólidas que se almacenan y se van acumulando hasta el momento de la defecación. El intestino grueso está formado por el ciego, el apéndice vermiforme, el colon, ascendente, transverso, descendente y sigmoide, el recto y el conducto anal. El intestino grueso puede diferenciarse del intestino delgado por los apéndices omentales, pequeños apéndices, proyecciones, grasos, similares al omento. Las tenias del colon, 3 gruesas bandas longitudinales, denominadas 1, tenia mesocólica, donde se fijan los mesocolon transverso y sigmoide, 2, tenia omental, donde se insertan los apéndices omentales, y 3, tenia libre, en la cual no se insertan mesocolon ni apéndices omentales. Las austras, formaciones aculares del colon situadas entre las tenias. Su calibre, o diámetro interno, que es mucho mayor. Las tenias del colon, bandas engrosadas de músculo liso que constituyen la mayor parte del músculo longitudinal del intestino grueso, empiezan en la base del apéndice vermiforme. Cuando la gruesa capa longitudinal del apéndice se separa en 3 bandas. Las tenias discurren a lo largo del intestino grueso, se ensanchan bruscamente y se fusionan de nuevo en la unión recto-sigmoidea, en una capa longitudinal continua alrededor del recto. Debido a su contracción tónica, acortan la porción de la pared con que están asociadas, por lo cual el colon adopta la típica forma saculada entre tenias, formando las austras. Ciego y apéndice. El ciego, la primera porción del intestino grueso que se continúa con el colon ascendente, es un fondo de saco intestinal ciego, con una longitud y anchura de aproximadamente 7,5 centímetros. Está situado en el cid, en la fosa ilíaca, inferior a la unión de la porción terminal del ileón y el ciego. Cuando está distendido por heces o gas, el ciego puede palparse a través de la pared anterolateral del abdomen. El ciego suele encontrarse a 2,5 centímetros del ligamento inguinal, está recubierto casi por completo por peritoneo y puede elevarse libremente. Sin embargo, el ciego no tiene mesenterio. Debido a su relativa libertad, puede desplazarse de la fosa ilíaca, pero suele estar unido a la pared lateral del abdomen por uno o más pliegues cecales de peritoneo. El ileón terminal entra en el ciego oblicuamente, y se invagina parcialmente dentro de él. En la disección se aprecia que el orificio ileal entra en el ciego entre los labios ileocólicos, superior e inferior. Unos pliegues que se encuentran lateralmente formando unas crestas denominadas frenillos del orificio ileal. Se consideraba que cuando el ciego se distiende o se contrae, los labios y los frenillos se tensaban activamente, cerrando la válvula para impedir el reflujo desde el ciego al ileón. Sin embargo,
la observación endoscópica directa en personas vivas no respalda esta descripción. El músculo liso que rodea el orificio está mal desarrollado, por ello, no es probable que la válvula ejerza una función esfinteriana que controle el paso del contenido intestinal desde el ileón al ciego. No obstante, el orificio suele estar cerrado por una contracción tónica, apareciendo como una papila ileal, válvula ileocecal, en el lado cecal. Es probable que la papila ileal actúe como una válvula de mariposa relativamente pasiva, impidiendo el reflujo desde el ciego al ileón cuando tienen lugar las contracciones que propulsan el contenido hacia el colon ascendente y hacia el colon transverso. Magee y Daly, 1986. El apéndice vermiforme es un divertículo intestinal ciego, con una longitud de 6 centímetros a 10 centímetros, que contiene masas de tejido linfoide. Se origina en la cara posteromedial del ciego inferior a la unión ileocecal. El apéndice vermiforme tiene un corto mesenterio triangular, el mesoapéndice, que deriva de la cara posterior del mesenterio de la porción terminal del ileón. El mesoapéndice se une al ciego y a la porción proximal del apéndice vermiforme. La posición del apéndice vermiforme es variable, aunque suele ser retrocecal. Las correlaciones clínicas del apéndice se incluyen en el cuadro clínico de las páginas 483 y 484. Figura 5 a 51. Inervación del intestino delgado. Las fibras nerviosas simpáticas presinápticas se originan entre los segmentos T8 o T9 a T10 o T11 de la médula espinal y alcanzan el plexo celíaco a través de los troncos simpáticos y de los nervios esplácnicos, abdominopélvicos, mayor y menor. Tras hacer sinapsis en los ganglios celíaco y mesentérico superior, las fibras nerviosas postsinápticas acompañan a las arterias hasta el intestino. Las fibras aferentes participan en los reflejos y el dolor. Los nervios parasimpáticos presinápticos vagos, se originan en la médula oblongada y alcanzan el intestino a través del tronco vagal posterior. Establecen sinapsis con neuronas postsinápticas intrínsecas de la pared del intestino. AMS, arteria mesentérica superior. La vascularización arterial del ciego proviene de la arteria ileocólica, rama terminal de la AMS. El apéndice vermiforme está irrigado por la arteria apendicular, una rama de la arteria ileocólica. El drenaje venoso del ciego y el apéndice vermiforme fluye a través de una tributaria de la VMS, la vena ileocólica. El drenaje linfático del ciego y el apéndice vermiforme pasa hacia los nódulos linfáticos del mesoapéndice y los nódulos linfáticos ileocólicos, situados a lo largo de la arteria ileocólica. Figura 5 a 52. Ileón terminal e intestino grueso, incluido el apéndice vermiforme. A. El recto carece de tenias, austras y apéndices adiposos o mentales, rasgos característicos del colon. B. Para examinar el colon se ha administrado un enema de bario tras eliminar la materia fecal mediante un enema de limpieza. Los estudios con contraste simple de bario muestran los pliegues semilunares que delimitan las austras. C. Después del estudio con contraste simple, el paciente evacúa el bario y se distiende el colon con aire para efectuar un estudio con doble contraste. La superficie luminal sigue cubierta por una fina capa de bario. A. Colon ascendente, C. Ciego, D. Colon descendente, G. Colon sigmoideo, H. Flexura hepática o cólica derecha, R. Recto, S. Flexura esplénica o cólica izquierda, T. Colon transverso, U. Austra. Las flechas indican los pliegues semilunares. B. Por cortesía del Dr. C.S. Howe, Professor of Medical Imaging, University of Toronto, Toronto. ON, Canadá. C. Por cortesía del Dr. E. L. Lansdowne, Professor of Medical Imaging, University of Toronto, Toronto, ON, Canadá. Figura 5 a 53. Ileón terminal, ciego y apéndice vermiforme. A. El ciego se llenó con aire y, una vez seco, se abrió. Adviértanse la válvula ileocecal y el orificio ileal. El frenillo es un pliegue, más evidente en el cadáver, que desde la válvula ileocecal recorre la pared en la unión entre el ciego y el colon ascendente. B. Interior del ciego que muestra el aspecto endoscópico, vivo, de la válvula ileocecal. C. Incidencia aproximada de distintas posiciones del apéndice vermiforme, basadas en el análisis de 10.000 casos. DAF, vistas colonoscópicas. Los vasos linfáticos eferentes pasan hacia los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. La inervación del ciego y el apéndice vermiforme proviene de nervios simpáticos y parasimpáticos del plexo mesentérico superior. Las fibras nerviosas simpáticas se originan en la porción torácica inferior de la médula espinal,
y las fibras nerviosas parasimpáticas provienen de los nervios vagos. Las fibras nerviosas aferentes del apéndice vermiforme acompañan a los nervios simpáticos hacia el segmento T10 de la médula espinal, también resumen de la inervación de las vísceras abdominales. El colon consta de 4 porciones: ascendente, transverso, descendente y sigmoide, que se suceden y forman un arco. El colon rodea al intestino delgado, de modo que el colon ascendente se sitúa a la derecha del intestino delgado, el colon transverso es superior y o anterior a él, el colon descendente a su izquierda, y el colon sigmoideo en una posición inferior. El colon ascendente es la segunda porción del intestino grueso. Discurre superiormente por el lado derecho de la cavidad abdominal, desde el ciego hacia el lóbulo derecho del hígado, donde gira hacia la izquierda formando la flexura cólica derecha, flexura hepática. Esta flexura tiene una posición inferior a las costillas novena y décima, y está cubierta por la parte inferior del hígado. El colon ascendente es más estrecho que el ciego y es secundariamente retroperitoneal, a lo largo del lado derecho de la pared posterior del abdomen. Suele estar cubierto por peritoneo anteriormente y a los lados, sin embargo, en torno al 25% de las personas tiene un corto mesenterio. El colon ascendente está separado de la pared anterolateral del abdomen por el aumento mayor. Entre la cara lateral del colon ascendente y la pared abdominal adyacente se encuentra un surco vertical profundo. El surco paracólico derecho, tapizado de peritoneo parietal. Figura 5 a 54. Vascularización arterial del intestino. La irrigación arterial del colon ascendente y de la flexura cólica derecha procede de ramas de la AMS, la arteria ileocólica y la arteria cólica derecha. Estas arterias se anastomosan entre sí y con la rama derecha de la arteria cólica media, la primera de una serie de arcadas anastomóticas que se continúa con las arterias cólica izquierda y sigmoidea para formar un conducto arterial continuo. La arteria marginal, arteria justacólica. Esta arteria discurre paralela al colon durante toda su longitud, junto a su borde mesentérico. El drenaje venoso del colon ascendente fluye por la vena ileocólica y la vena cólica derecha, tributarias de la VMS. El drenaje linfático pasa primero hacia los nódulos linfáticos epicólicos y paracólicos, y luego hacia los nódulos linfáticos cólicos derechos intermedios e ileocólicos, y de estos hacia los nódulos mesentéricos superiores. La inervación del colon ascendente procede del plexo mesentérico superior. El colon transverso es la tercera porción, más grande y móvil, del intestino grueso. Cruza el abdomen desde la flexura cólica derecha hasta la flexura cólica izquierda, donde se dobla inferiormente para convertirse en el colon descendente. La flexura cólica izquierda, flexura esplénica, en general es más superior, más aguda y menos móvil que la flexura cólica derecha. Se sitúa anterior a la porción inferior del riñón izquierdo y se une al diafragma a través del ligamento frenocólico. El colon transverso y su mesenterio, el mesocolon transverso, se curva hacia abajo, a menudo inferior al nivel de las crestas ilíacas, y se adhiere o fusiona a la pared posterior de la bolsa omental. La raíz del mesocolon transverso se sitúa a lo largo del borde inferior del páncreas y se continúa con el peritoneo parietal posteriormente. Al poder moverse libremente, el colon transverso tiene una posición variable, suele colgar hasta el nivel del ombligo, nivel de la vértebra L3. Sin embargo, en individuos altos y delgados, el colon transverso puede extenderse hasta la pelvis. La irrigación arterial del colon transverso procede principalmente de la arteria cólica media, una rama de la AMS. Sin embargo, también puede estar irrigado, en grado diverso, por las arterias cólicas derecha e izquierda a través de anastomosis. Componentes de la serie de arcadas anastomóticas que colectivamente constituyen la arteria marginal, de Drummond, arteria justacólica. El drenaje venoso del colon transverso se produce a través de la VMS. El drenaje linfático del colon transverso corre a cargo de los nódulos linfáticos cólicos medios, que a su vez drenan en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. La inervación del colon transverso procede del plexo mesentérico superior a través de los plexos periarteriales de las arterias cólicas derecha y media. Estos nervios conducen fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, vagales, y fibras nerviosas aferentes viscerales, también resumen de la inervación de las vísceras abdominales. Figura 5 a 55. A. Arteriografía de la arteria mesentérica superior.
Se ha inyectado un colorante radiopaco en la circulación por medio de un catéter introducido en la arteria femoral que se ha hecho avanzar a través de las arterias ilíacas y la aorta hasta la abertura de la arteria mesentérica superior. Cortesía del Dr. E. L. Lansdowne, Professor of Medical Imaging, University of Toronto, Toronto, ON, Canadá. B. Arteriograma mesentérico inferior. Cortesía del Dr. K. Sniderman, University of Toronto, Ontario, Canadá. El colon descendente ocupa una posición secundariamente retroperitoneal entre la flexura cólica izquierda y la fosa ilíaca izquierda, donde se continúa con el colon sigmoideo. Así, el peritoneo cubre el colon anterior y lateralmente, y lo une a la pared posterior del abdomen. Aunque sea retroperitoneal, el colon descendente, sobre todo en la fosa ilíaca, posee un mesenterio corto en un 33% de los individuos, sin embargo, normalmente no es lo bastante largo como para provocar vólvulos. Torsiones, del colon. A medida que desciende, el colon pasa anterior al borde lateral del riñón izquierdo. Como en el caso del colon ascendente, en la cara lateral del colon descendente se encuentra un surco paracólico, el izquierdo. El colon sigmoideo, caracterizado por su asa en forma en S, de longitud variable, une el colon descendente con el recto. El colon sigmoideo se extiende desde la fosa ilíaca hacia el tercer segmento vertebral sacro, siglo III, donde se une al recto. La terminación de las tenias del colon, aproximadamente a 15 centímetros del ano, indica la unión rectosigmoidea. El colon sigmoideo tiene, en general, un mesenterio largo, el mesocolon sigmoideo, y en consecuencia posee una considerable libertad de movimiento, especialmente en su parte media, V. Cuadro clínico vólvulo del colon sigmoideo. La raíz del mesocolon sigmoideo tiene una inserción en forma de V invertida, que se extiende primero medial y superiormente a lo largo de los vasos ilíacos externos. Y luego medial e inferiormente desde la bifurcación de los vasos ilíacos comunes hacia la cara anterior del sacro. El uréter izquierdo y la división de la arteria ilíaca común izquierda se sitúan retroperitonealmente, posteriores al vértice de la raíz del mesocolon sigmoideo. Los apéndices omentales del colon sigmoideo son largos. Desaparecen cuando termina el mesenterio sigmoide. Las tenias del colon también desaparecen a medida que el músculo longitudinal de la pared del colon se ensancha hasta formar una capa completa en el recto. La irrigación arterial del colon descendente y el colon sigmoideo procede de las arterias sigmoideas y cólica izquierda, ramas de la arteria mesentérica inferior. AMI. De este modo, aproximadamente en la flexura cólica izquierda, se produce la segunda transición importante en la irrigación sanguínea de la porción abdominal del tubo digestivo. La AMS aporta sangre a la porción proximal a la flexura, derivada del intestino medio embrionario, y la AMI irriga la porción distal a este punto, derivada del intestino posterior embrionario. Durante la resección quirúrgica del colon, es importante visualizar la anastomosis entre la AMS y la AMI para garantizar la irrigación sanguínea continua. Las arterias sigmoideas descienden oblicuamente hacia la izquierda, donde se dividen en ramas ascendentes y descendentes. La rama superior de la arteria sigmoidea más superior se anastomosa con la rama descendente de la arteria cólica izquierda, formando así parte de la arteria marginal. El drenaje venoso del colon descendente y el colon sigmoideo se realiza en la vena mesentérica inferior y desemboca habitualmente en la vena esplénica, y luego en la vena porta hepática, de camino hacia el hígado. Figura 5 a 56. Venas, nódulos linfáticos y nervios del intestino grueso. A. El drenaje venoso a través de las venas mesentéricas superior e inferior sigue el patrón de las arterias mesentéricas superior e inferior. B. La linfa procedente del intestino grueso fluye secuencialmente hacia los nódulos epicólicos, sobre el intestino, los nódulos paracólicos, a lo largo del borde del mesenterio. Los nódulos cólicos intermedios, a lo largo de las arterias cólicas, y hasta los nódulos mesentéricos superiores o inferiores y los troncos intestinales. C. La inervación del colon tiene lugar a partir de plexos arteriales mixtos que se extienden desde los ganglios mesentéricos superior e inferior a lo largo de las respectivas arterias. D. Fibras parasimpáticas originadas en los niveles siglo V-siglo IV de la médula espinal ascienden independientemente desde los plexos hipogástricos inferiores, pélvicos, hasta el colon sigmoideo, el colon descendente y el colon transverso distal. Figura 5 a 57. Efecto de la complexión, hábito corporal, sobre la situación del colon transverso. A. Los individuos hiperasténicos de complexión fuerte, tórax corto y abdomen largo probablemente tengan el colon transverso en situación alta. B.
los individuos con un físico asténico estilizado es probable que tengan el colon descendido hacia la pelvis o dentro de ella. El drenaje linfático del colon descendente y del colon sigmoideo discurre a través de vasos que desembocan en los nódulos linfáticos epicólicos y paracólicos, y luego en los nódulos linfáticos cólicos intermedios, situados a lo largo de la arteria cólica izquierda. La linfa de estos nódulos pasa hacia los nódulos linfáticos mesentéricos inferiores, que se sitúan en torno a la AMI. Sin embargo, la linfa de la flexura cólica izquierda también drena en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Proximalmente a la flexura cólica izquierda, las fibras simpáticas y parasimpáticas viajan juntas desde el plexo de la aorta abdominal, a través de plexos periarteriales, hasta alcanzar la porción abdominal del tubo digestivo. Sin embargo, distalmente a la flexura siguen caminos separados. La inervación simpática del colon descendente y sigmoide procede de la porción lumbar del tronco simpático a través de los nervios esplácnicos lumbares, abdominopélvicos, el plexo mesentérico superior y los plexos periarteriales de la AMI y sus ramas. La inervación parasimpática proviene de los nervios esplácnicos pélvicos a través del plexo y los nervios hipogástricos inferiores, pélvicos, que ascienden retroperitonealmente desde el plexo, con independencia de la irrigación arterial de esta porción del tubo digestivo, proximalmente a la porción media del colon sigmoideo. Las fibras aferentes viscerales que conducen la sensibilidad dolorosa pasan de forma retrógrada con las fibras simpáticas hacia los ganglios sensitivos de los nervios espinales toracolumbares, mientras que las que conducen información refleja viajan con las fibras parasimpáticas hacia los ganglios sensitivos vagales. Distalmente a la porción media del colon sigmoideo, todas las fibras aferentes viscerales acompañan a las fibras parasimpáticas de forma retrógrada hacia los ganglios sensitivos de los nervios espinal siglo II siglo IV, v. También resumen de la inervación de las vísceras abdominales.